Hola, aquí de nuevo con un corto vídeo. En esta ocasión tocaremos el tema de los pilares que soportan la fe del cristianismo y donde se posiciona la luz del mundo con respecto a los cristianos. Los principales conceptos que se manejan como principios de fe son: 1. Escritura, tradición y magisterio. 2. Sola escritura. 3. Revelación continua, restauración y otro evangelio. Escritura, tradición y magisterio. La escritura, tradición y magisterio son considerados los pilares de la fe en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica describe la escritura en la primera parte del Catecismo, denominada la profesión de la fe, en el artículo 105 al 108. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Además del reconocimiento de las escrituras como palabra de Dios y un pilar de fe. La Biblia fue compilada para los católicos por católicos. También fueron los primeros en traducir e imprimirla. Los católicos leen las Escrituras en la misa, durante la liturgia de la palabra, donde se lee en la primera lectura una parte del Viejo Testamento, le siguen Salmos, la segunda lectura es una carta de los apóstoles y una parte de alguno de los evangelios. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. La tradición para los católicos es la transmisión del Evangelio, oral o escrita como se describe en el artículo 76 del Catecismo. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. En el artículo 80 citas la tradición y la escritura con una raíz común. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos, para siempre hasta el fin del mundo. En el artículo 83 se hace la distinción entre las diferentes tradiciones. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Sobre el magisterio, la Iglesia Católica considera que es quien interpreta la Escritura y transmite el Evangelio como se cita en el artículo 77 del Catecismo. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos.
Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. En los artículos del 85 al 87 del Catecismo dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Ahora pasamos a los fundamentos de la sola Escritura. Sola Escritura. La sola Escritura es el pilar de fe de las iglesias evangélicas y sus derivados desde su proclamación por Martín Lutero en el siglo XVI. La sola Escritura afirma que cualquiera puede interpretar la Biblia y es suficiente autoridad en materia de fe, práctica y conducta. La sola Escritura acepta la historia de los padres de la Iglesia, incluso algunos concilios católicos. En esta categoría se encuentran iglesias evangélicas metodistas, anglicanas y luteranas. Además de iniciar el movimiento de solo escritura, Lutero en su edición de la Biblia removió 7 libros del Antiguo Testamento, y los puso en un apéndice, así como los últimos 4 libros del Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, y los puso en un apéndice adicional no numerado. De ahí se derivaron otros conceptos relacionados con la salvación. Solo por fe, implica que por el hecho de creer en Jesucristo ya se ganó la salvación, no hay necesidad de hacer buenas obras. Solo Cristo, creer en Cristo y su sacrificio como medio de salvación. Solo por gracia, Dios puede por bondad salvar al pecador sin merecerlo. Solo a Dios la gloria, a nadie se puede acreditar la salvación, solamente a Dios. Una derivación de los movimientos sola escritura, es el solo escritura o belicista. Estos movimientos son más estrictos y consideran que la Biblia es la máxima y única autoridad, por lo tanto cualquiera la puede interpretar. Sin embargo, cualquier otra fuente que soporte la escritura es invalidada o diabólica. En esta categoría se encuentran muchas denominaciones evangélicas, pentecostales y unicitarios. Hay quienes citan como fundamento el versículo de la segunda carta de Timoteo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero mis hermanos, no importa cuán dotados, cuán entendidos puedan llegar a ser un grupo de hombres en su conocimiento de la Biblia, ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la revelación de Dios en su palabra. De manera que si tenemos que hacer una elección entre la Biblia y cualquier otra autoridad, la Biblia siempre tiene la última palabra. Después de los católicos y evangélicos sola escritura, hay otra clasificación que enmarca a grupos pseudocristianos cuyos pilares de fe son revelación continua, restauración y otro evangelio. El principio de la revelación continua se basa en asumir que Dios se comunica directamente con el hombre a través de los escogidos, denominados como profetas, apóstoles, ángeles, médiums o mensajeros. Este tipo de doctrina se manifiesta usualmente entre los grupos pseudocristianos fundados desde el siglo XIX. Dentro de estos grupos, el dudar del supuesto enviado de Dios se considera apostasía. El restauracionismo regularmente va de la mano del principio de revelación continua, ya que se requiere una revelación o un descubrimiento para argumentar la necesidad de restaurar y cambiar las doctrinas cristianas existentes con nuevas doctrinas. Sus características son: los líderes dicen comunicarse con Dios. Dicen recibir revelaciones.
La revelación tiene la misma autoridad que la Escritura. Afirman restaurar la Iglesia después de una revelación. Reinterpretan la Escritura y añaden sus propias revelaciones. Son considerados pseudocristianos. En esta categoría se clasifican a los mormones y la Iglesia ni Cristo. Una enseñanza fundamental de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que está edificada sobre profetas cuya autoridad proviene de Dios. Con tal doctrina, uno podría preguntarse, ¿qué enseña el Libro de Mormón acerca de la función de los profetas? Y si esa función de profetas modernos se alinea a dichas enseñanzas. Una de las primeras funciones notables de los profetas del Libro de Mormón es que hablan por el Señor y revelan su voluntad. Tal como en la Biblia, el Libro de Mormón representa a profetas siendo llamados por Dios y luego se les pide que enseñen su voluntad con el pueblo. Del mismo modo, los profetas de hoy nos dan consuelo de lo alto. También existe otro grupo de movimientos que se pudiera clasificar como movimientos apocalípticos. En la categoría de movimientos apocalípticos se encuentran los davidianos, Puerta del Cielo, el Templo Solar y el Templo del Pueblo. Movimientos denominados como sectas destructivas, que se guían por escritura y supuestas revelaciones divinas. Ahora veremos cuáles son los pilares de la fe de la Organización Luz del Mundo asentada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 1. La Luz del Mundo dice tener un enviado de Dios denominado apóstol, que se comunica con Dios, recibe revelaciones y es la voz de Dios. 2. Afirman ser la restauración de la Iglesia cristiana espiritual y últimamente de la Iglesia primitiva. 3. Tienen otro evangelio y lo han incluido dentro de versiones de la Biblia Reina Valera. El compendio consiste en una colección de epístolas, al líder le hacen salmos y tienen un libro llamado Los Hechos del Apóstol Aarón, que han modificado al menos 4 veces. Estas características sitúan a la Luz del Mundo dentro de los movimientos pseudo-cristianos de revelación continua, restauración y otro evangelio. La forma en que la Luz del Mundo presenta los pilares de su fe es cambiante y secretista con respecto a otras denominaciones. Por ejemplo, en los debates apologéticos evitan lo más posible ser cuestionados sobre sus pilares de su fe y adoptan una argumentación en círculo para atacar los pilares de la fe de evangélicos y principalmente católicos. En los debates apologéticos donde se presentan los miembros de la Luz del Mundo no se usan herramientas como la hermenéutica, exegesis, homilética, inerrancia, escatología, teología y patrística, sino que regularmente se presentan como biblistas o solo escritura. En esos encuentros o predicas atacan la historia y los pilares de la fe de otras denominaciones, como ejemplo al presentarse ante evangélicos les recuerdan que salieron de la Iglesia Católica. Contra católicos atacan la tradición, historia y magisterio. Pero siempre tratando de evitar ser cuestionados sobre su historia, su doctrina cambiante y las supuestas revelaciones. Nunca defienden su doctrina con las epístolas del apóstol Samuel o Naasón Joaquín. En esta segunda parte escucharemos algunos fragmentos probatorios de la doctrina pseudo-cristiana de la Luz del Mundo, las ambigüedades y desconexión existente entre la revelación, la escritura, los enviados de Dios y el otro evangelio que soportan su doctrina. Iniciamos. En nuestra alma unida estamos ausentes del Señor. En esta ausencia del Señor tenemos aquí en la tierra, en todo el orbe entero, una cosa sagrada, una cosa de gran valor, que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el oráculo divino que día a día nos está diciendo cuál es su santa voluntad. Tu hermano no trata de avergonzar a nadie, pero sí deben estar ustedes muy bien informados en las Sagradas Escrituras, porque si es nuestra única, las Sagradas Escrituras son nuestra única y suficiente regla de que, ¿cómo las identifica Dios? Como unas escrituras que fueron escritas por hombres de Dios que fueron inspirados divinamente. Pero parece que algunos de nosotros no lo creemos. La palabra del Señor nos enseña que querer encontrar enseñanzas diversas y más que diversas, opuestas a la enseñanza bíblica, como lo hace el romanismo, es algo que nuestro Dios reprueba.
Sin embargo, la palabra de Dios ordena a la iglesia, instruye a la iglesia, enseña a la iglesia a aprender a no pensar más de lo que está aquí, de lo que está escrito. Lo que acabamos de escuchar en voz del fundador de la Luz del Mundo es que la palabra de Dios está contenida en la Biblia y le llama el oráculo divino que día a día nos está diciendo cuál es su santa voluntad. Le sigue el pastor Antonio Adam afirmando que la Sagrada Escritura es la única regla de fe de la Luz del Mundo inspiradas divinamente. El pastor Daniel Núñez por su parte dice que la palabra de Dios instruye a no pensar más de lo que está escrito. Todo esto haría pensar a cualquier persona ajena a esta organización religiosa que la Biblia es uno de sus pilares de fe o que son parte de los movimientos de solo escritura, pero en realidad no es así. A continuación, escucharemos de boca de los ministros y el fundador de la Luz del Mundo que las revelaciones que dicen tener los dirigentes son la verdadera regla de fe. Conmigo no son cuentos, no son fábulas, las cuales urden los hombres para engañar a la humanidad. Pongo a mi Dios de testigo que así ha sido. Dios me ha hablado, Dios me ha dirigido, Dios me ha enseñado, Dios me ha probado, Dios me ha enviado, todo lo ha hecho mi Dios. Es testigo que Él es el que me ha dirigido, me ha hablado y conozco la voz de Dios, como el santo apóstol San Pablo también la conozco como habla mi Dios. Y cómo enseña mi Dios, y cómo envía mi Dios, y cómo prueba mi Dios. El fundador afirmaba que Dios le habló y dice conocer la voz de Dios, la misma voz que le habló al apóstol Pablo. Para quienes no conocen la doctrina de la Luz del Mundo, Dios y Jesucristo son dos seres diferentes. Aquí el gran error es que Jesucristo fue el que habló al apóstol Pablo, no fue Dios el Padre. Pongamos atención a este pastor que hace una comparación entre Jesucristo con Pablo y Aarón Joaquín diciendo que Dios le reveló la doctrina a los tres de igual manera. El pastor descalifica por completo la Biblia como palabra de Dios y lo pone solamente como un libro histórico, dándole crédito total a las supuestas revelaciones de sus dirigentes. Más adelante, 1926, es llamado por Dios otro hombre a predicar el Evangelio que ahora nos ha sido enseñado a nosotros. Era el apóstol Aarón Joaquín. Él era militar. Él estuvo en la milicia. ¿En la milicia aprendería la doctrina? No. Salió de la milicia, hizo su vida, y ¿dónde aprendió esta doctrina tan preciosa? El Dios que le reveló a Cristo, el Dios que le reveló a sus apóstoles, el Dios que le reveló al apóstol Pablo, ahora le revela su doctrina a nuestro hermano Aarón Joaquín. ¿De qué manera? ¿Por tradición? No, por revelación. Entonces, nuestra doctrina, sí, hay un libro que da testimonio de la obra de Dios, pero esto no es la palabra de Dios. Esto es solamente una recopilación de ¿qué cosa? De testimonios de la palabra de Dios. Esto habla y dice lo que pensaron, lo que hicieron y lo que predicaron hombres antes de nosotros. Hermanos, lo que nosotros conocemos es la palabra viva. Y esa palabra es viva porque no es de los hombres, porque no es tradición, porque no es, hermano, fábula, sino es palabra pura, limpia, revelada por Dios a sus santos apóstoles. Otro pastor presenta una idea tan descabellada asegurando que la boca de Dios fue el que ocupó el segundo lugar en la sucesión de los dirigentes Samuel Joaquín. Decir que la doctrina ya viene por revelación a otro. La Escritura no miente, porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los apóstoles. A nadie va a darlo. Tiene aquí su boca. Y esa boca se llama Samuel Joaquín. Ahora veamos lo que el dirigente actual Naasón Joaquín García dice sobre la Biblia. Si hubiese alguien, hermano, hermana, que nos enseñara una enseñanza, doctrina, basada en este libro, ¿sí, hermanos? Comprobada en las Escrituras santas de nuestro Dios. Si alguien nos enseñara algo más hermoso que esto, ¿no nos iríamos con ellos? Yo también me iría. Porque a mí nada más se me dijo que aquí en la tierra
Hay alguien que Dios ha establecido. No es de todo nada más leer la Biblia y entender esta letra. No, hermanos, esta letra te mata. Entiéndelo, iglesia del Señor. Esta letra te mata. Lo que te da vida es el Espíritu. Y ese únicamente viene en aquel al que Dios lo hace un perito arquitecto. Le da la facultad, le da la autoridad, le da la revelación. ¿Sí, hermanos? Y entonces, con esa facultad, con esa, hermanos, capacidad, con esa encomienda, con esa autoridad, entonces aquel perito pone el fundamento. Pregunto a la iglesia, ¿en dónde estaba la luz de Israel? ¿En dónde estaba la claridad de Israel? ¿En los pergaminos? ¿En las letras? ¿En dónde estaba la luz? En el que Dios sabía qué cosa. Cuando nosotros entonamos aquella alabanza y decimos, libro santo, por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, ¿nos referimos a la letra? ¿A quién nos estamos refiriendo? Al verdadero libro donde Dios escribe y da a conocer a la humanidad. Porque si nos confiamos en la letra, yo te digo a ti, y los romanos no tienen la letra, y los testigos de Jehová no tienen la letra, y los mormones no tienen la letra, pero hay un evangelio sobre todo evangelio. Hay una doctrina sobre toda doctrina. Y no la cantamos con presunción, lo cantamos con una grande gratitud y reconocimiento. Ninguno ha contestado a esta doctrina santa que Dios ¿a qué? Que aprendimos en la universidad, que aprendimos en las escuelas. No, que Dios revela a sus enviados y asimismo nos la ha dado a conocer a nosotros. Primero le llama a la Biblia Escritura Santa de nuestro Dios, después en otra ocasión la llama letra muerta y se autodenomina el perito arquitecto que pone el fundamento. Por último se autoproclama el libro santo donde escribe Dios y el manantial de verdad. Todo esto nos da la impresión de una doctrina camaleónica que sin duda no encaja en la sola Escritura. Al descontinuar la Biblia entran a la categoría de grupos pseudocristianos. Los pilares de la fe de la luz del mundo son extremadamente similares a los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días conocidos como mormones. En otro video analizaremos si la luz del mundo se puede clasificar como un grupo pseudocristiano y coercitivo. Hasta un nuevo video.